Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Dios les bendiga. A continuación la lección número 22. Dios ha decidido reunir todas las cosas en Cristo Jesús. El texto central está en Efesios 1:10 y dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El pensamiento central dice: entonces también Cristo se sujetará al Padre y Dios será todo en todos. Cuando se cumpla todo, Cristo restaurará todo el desorden que el hombre creó con su desobediencia y al final, cuando todas las cosas estén sujetas. Los objetivos de la lección son los siguientes: poder explicar cuál era la motivación de Pablo para escribir esta carta, explicar qué se presenta en general en la epístola y exponer con detalles las deducciones y significados en lo referente a la libertad del pecado, la nueva vida de victoria y el misterio de la unidad de todos los creyentes y su unión con Cristo. La lectura bíblica, vamos a estar en Efesios capítulo 1, versos del 3 al 14. La epístola de los Efesios se destaca por su profundidad y subliminidad en la enseñanza. Se le ha llamado la epístola del tercer cielo de Pablo y se divide en dos secciones: doctrinal y práctica. Pablo dedica esta carta a los fieles y santos que están en Éfeso. La carta tuvo desde el principio carácter de carta circular para ser distribuida entre las distintas comunidades de Asia Menor. Desde el principio expresa un himno de alabanza y de acción de gracias a Dios por sus grandes bendiciones. Todos los versos desde el 3 al 14 son una demostración de gratitud y alabanza a Cristo, haciendo alusión a la predestinación nuestra a ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, reconociendo que en Él tenemos redención. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos hizo herederos con Cristo según el designio de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta carta es escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma y fue enviada por medio de Tíquico. Éfeso se encuentra actualmente en lo que se conoce hoy como Turquía. La primera parte de la lección es alabanza y gratitud por su bendición. Leemos los versos del 3 al 10 y los vamos a ir explicando brevemente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo expresa una bendición al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Entiéndase que así como en la creación, como dice en Génesis capítulo 1, verso 22, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense en las aves en la tierra. De igual manera en el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo:
Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En la redención, como dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios nos bendice y por eso tenemos Mateo capítulo 5 y las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios nos bendice no en meras palabras, sino en hechos. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual, toda bendición posible en el tiempo y para la eternidad, que proviene del Espíritu en los lugares celestiales. Es un cambio de posición. La ascensión de Cristo es el medio de introducirnos a nosotros en los lugares celestiales, los cuales nos estaban cerrados a causa de nuestros pecados. El verso 4, nos escogió en Él, nos escogió de entre los del mundo, para sí, refiriéndose a su elección original mencionada como ya pasada, antes de la fundación del mundo. Esto presupone la eternidad del Hijo de Dios, como dice Juan 17:5 y Juan 17:24, así como lo eterno de la elección de los creyentes en Él, como dice 2 de Timoteo 1:9 y 2 de Tesalonicenses 2:13. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El verso 24 dice: Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Como dice el verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que seamos irreprensibles, que nadie nos pueda acusar sin tener causa ni razón. Es a Cristo quien mira el creyente caminando en su presencia, delante de quien busca ser aceptado en el juicio, como dice Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En amor, el verso 5 dice que el amor que el hombre perdió por la caída fue restaurado por la redención. Cristo es la raíz y el fruto y la suma de toda santidad, como dice Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primera de Tesalonicenses 3:12 y 13 dice también: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Predestinación se refiere más al fin y a los medios que a los términos escogió o eligió. Somos escogidos de entre el resto del mundo, predestinados a todas las cosas que aseguran la herencia para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y a través de Él. El ser adoptado significa poder ser participantes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4. Para su propia gloria le plugo escoger de entre un mundo perdido a muchos para que viniesen a ser sus hijos adoptivos, según el puro afecto de su voluntad. No había nada en nosotros que mereciera su amor, solo su buena voluntad fue la causa de nuestra salvación o de algunas de sus obras en nosotros. Para alabanza de la gloria de su gracia, dice el verso 6. El fin indicado, es decir, que sea alabada la gloria de su gracia por todas sus criaturas. Todos los hombres y los ángeles le adoran. La gracia de Dios es el brillo con que resplandece este modo gratuito, inmerecido, con que Dios procede en su forma de tratarnos a nosotros los pecadores. Esto exige de nosotros el acto más puro de adoración, la alabanza que tributamos a nuestro Padre Celestial por esta gran bondad que ha tenido hacia nosotros, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con esa gracia, con ese don, con ese regalo. Nos abrazó en sus brazos de gracia, en quien tenemos redención. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el amado. Llamado así en Mateo 3:17, 17:5, Juan 3:35, Colosenses 1:13. La redención es el gran tema de toda la revelación, especialmente en el Nuevo Testamento. Redención del poder, redención de la culpa y las consecuencias penales del pecado, como dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por su sangre, como el instrumento, la propiciación por la cual Dios, que con justicia estaba enojado, fue propicio a nosotros. Fue el precio pagado a la justicia divina por nuestros pecados. El perdón de pecados es no solo la liberación de la pena del pecado, sino de su contaminación y su poder esclavizador, negativamente y positivamente. La reconciliación con un Dios ofendido y la satisfacción a un Dios justo según las riquezas de su gracia, según el capítulo 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, de modo que la gracia es su gloria. El verso 8 dice que hizo sobreabundar en nosotros las riquezas. Más bien, Él nos hizo abundar hasta llegar a nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría en idear el plan de redimir la humanidad. Inteligencia, prudencia en poner los medios para ejecutarlo y en hacer todos los arreglos necesarios en su prudencia para realizar aquel propósito, redimir a la humanidad, como dice el himno, en sus propósitos eternos yo me vi. El derroche de la gracia de Dios sobre nosotros no se limitó al inmenso favor que nos dispensó con la redención y el perdón subsiguiente, sino que nos otorgó luz y vida espiritual, el conocimiento que penetra hasta el corazón de las cosas, así el conocimiento que conduce a las acciones correctas, que es la iluminación. El verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, descubriendo el propósito de redención hasta entonces escondido en sus consejos, pero que ahora nos ha sido revelado. Esta es la causa por la cual Él nos ha descubierto el misterio, su propio beneplácito, que se había propuesto para con nosotros. El beneplácito de Dios, según el diccionario Voz, significa la aprobación o permiso de alguien para hacer una cosa. El plan de Dios es el beneplácito de su voluntad, como lo dice Efesios 1:9. El verso 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están sujetas en los cielos como las que están en la tierra, coincide con 1 Corintios 15:28, que dice, pero luego que todas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo
se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, los fines de los siglos, los tiempos, las sazones o tiempos debidamente señalados de los gentiles, los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló por medio de los profetas. La venida de Jesús en el primer advenimiento, en el cumplimiento del tiempo, fue uno de esos tiempos cuando descendió el Espíritu Santo, como se cumplieron los días de Pentecostés. Hechos 2:1. Fue otro tiempo. El testimonio dado por los apóstoles en sus tiempos. 1 Timoteo 2:6. Fue otro. La conversión de los judíos cuando los tiempos de los gentiles sean cumplidos, y la segunda venida de Cristo, que será la restauración de todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios se propone juntar todas las cosas en Cristo, Colosenses 1:20. Por él, Cristo, reconciliar todas las cosas, así tanto lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. La segunda parte de la lección tenemos herencia en él. Leemos Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por estar unidos a Cristo, la simiente bendita, nos tocó ser hechos herederos de las promesas y pertenecer así al pueblo de Dios, como dice Primera de Pedro 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el apóstol tiene aquí en cuenta primeramente a los cristianos de extracción judía, entre los que se incluye a sí mismo en primera persona del singular, para que seamos nosotros, verso 12, alabanza de su gloria, así como Israel, además de habernos descubierto el misterio de su voluntad, también fuimos hechos su herencia. La predestinación de Israel como nación electa corresponde a la de los israelitas espirituales, los creyentes, a una herencia eterna. El nosotros sobreentendido se refiere a los creyentes judíos. Los judíos habían esperado al Mesías por muchos siglos antes de que los paganos entraran a disfrutar a la par de las promesas espirituales del Mesías. La tercera parte, sellados por el Espíritu Santo, leemos Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El vosotros del verso 13 se refiere a los creyentes gentiles. Fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra, creímos por fe, ya que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra que les trajo el conocimiento, el evangelio de salvación. Habiendo creído en Cristo, fuimos marcados con el sello, el Espíritu Santo prometido, que es quien garantiza nuestra herencia hasta la redención de aquellos que son posesión de Dios para alabanza de su gloria. En esta lección número 22 hemos estado analizando el plan de Dios para que todas las cosas sean reunidas en Cristo. En Cristo gozamos un sinnúmero de bendiciones. Aquí presentamos un sumario del Evangelio de la gracia de Dios, la obra de amor del Padre. Nos escogió, nos adoptó como hijos por la predestinación, nos redimió, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En él tuvimos herencia a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Fuimos salvos al oír el Evangelio, la palabra de verdad, pues la fe viene por el oír de la palabra. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de esta herencia celestial. Esta posición de estar en los lugares celestiales es la esfera de la experiencia espiritual del cristiano, que está identificado con Cristo en naturaleza, relaciones, sufrimiento, herencia y en la futura gloria del reino. El cristiano es un hombre celestial, un extranjero y peregrino en la tierra. Él nos eligió, nos escogió en sus propósitos eternos, nos vio, nos adoptó como hijos de Dios y nos predestinó para la salvación. Este plan que era para el pueblo de Israel ha pasado a nosotros, los gentiles, gracias a Dios.